Pasa vos, hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarlos a través de este medio y estamos contentos el saber que todos estamos bien, que la gloria del Señor está en medio de nosotros, su paz está en medio de nosotros, su misericordia ha sido grande cada uno de nosotros. Y vamos a empezar este servicio de oración, de ese servicio con una oración, pero voy a invitar que doble su servicio, ahí está, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabarle de esa forma. El Señor los bendiga, vamos a orar, doble su servicio, así como está en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tus bondades. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, por estos momentos que nos permites, Señor, estar delante de tu presencia. Muchas gracias, Padre, porque solo en ti podemos confiar. Padre, recibe pues, Señor, nuestras alabanzas en esta tarde, que podamos exaltarte, que podamos, Señor, glorificarte. Bendice a aquel que nos escucha en cualquier lugar, donde quiera que estén, Padre Santo, que juntos, unidos, Señor, podamos unir nuestras voces y que desde aquí de la tierra, Señor, mandemos esa señal hasta el cielo, donde se escucha, Señor, nuestras voces. Muchas gracias. Bendice pues a tu pueblo, bendice, Señor, a través de este medio que te alabamos, Señor. Gracias, Padre, perdona nuestros pecados, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos, oh Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con un verso de la Biblia. En el Salmo 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantarle de esa manera, de esa forma. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar esta alabanza que solo a Jesucristo vamos a darle nuestra adoración. Eres tú la única razón de mi adoración. Vamos a cantarlo. Voy a invitar a mi hermano Anthony que empiece. Hermano Anthony, vamos pues, hermano. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré,
vuelves a alabar a Jesús y gozarme con poder. Vuelves a alabar al Señor, tu nombre, date una gloria y honor. Por siempre vuelves a alabar y gozarme con poder, porque grande eres tú. Grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a alabar al Señor. Por siempre gozar y gozar en tu poder. Buenos alabar al Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor. Por siempre buenos alabar y gozar en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Tu nombre, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Amén, aleluya. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Esta alabanza es una alabanza bien preciosa, que a veces no tenemos que decirle al Señor únicamente gracias. Hay momentos que las palabras no alcanzan. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo
decirle, dile, yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces. Amén. Y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos a hablar de la santidad del Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, 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 santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Que tu gloria. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Señor, te adoramos, Señor, por tu gloria, por tu presencia. En esta tarde, Padre, bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que están, Señor, en sintonía en este canal, Padre. Muchas gracias. Donde quiera, Señor, que tu presencia, Señor, esté con ellos, Padre. Muchas gracias. Que tú seas el escudo, Señor, que tú seas fortaleza a la vida
de mis hermanos, Señor, que tú seas el que lleves refugio, Señor, lleves fortaleza a esos hogares, Padre. Muchas gracias. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, que aunque pase esta tormenta, Padre, yo sé que tú vas a estar con nosotros. Tú estás con nosotros. Bendito seas por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a tu nombre. Ahí quédense con nosotros. Vamos a darle el paso a nuestro hermano pastor Miguel. Hermano pastor. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias por estar aquí en esta transmisión una vez más en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos su nombre y damos honra y gloria por esta tarde que Él nos está permitiendo estar una vez más conectados todos para poder escuchar la bendita palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y poder pedirle a nuestro Padre Dios que nos dirija a través de su palabra para bendecirnos. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Damos muchísimas gracias, Padre Santo, porque nos permites escuchar estos cantos que probablemente juntos no lo habíamos hecho, mi Dios. Sin embargo, en esta tarde tú nos bendices y nos permites, mi Dios Santo, el poder escuchar esta alabanza y poder concentrarnos para reflexionar en ellas, para poder glorificar tu nombre y sentir que tu presencia es dulce en este tiempo, Señor, en el cual estamos conectados a través de la red. Padre, queremos bendecir tu nombre y queremos pedirte, Padre, que tú nos dirijas en el mensaje de tu bendita palabra. Ayúdanos a comprender el mensaje, mi Dios. Háblanos y alienta nuestra vida a permanecer solamente en tu voluntad y asimismo cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta maravillosa tarde que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde voy a compartir este mensaje. Le he titulado El toque de queda de Dios. Y bueno, he usado este título para poder contextualizar, ¿verdad?, la situación de hoy que nos ocupa en el mundo entero. Sabemos que en todo el mundo se ha estado dando el toque de queda y quisiera que a través de este mensaje, ¿verdad?, pudieran, no solo nosotros que sabemos a qué se refiere, sino también las personas que aún todavía carecen de conocimiento de esta expresión y esta declaración y esta exigencia que inclusive el mismo gobierno nos pide hacer. El toque de queda se dice, amados hermanos, que es la provisión, es la restricción establecida por todas las instituciones gubernamentales que circulan, ¿verdad?, este mensaje para prohibir circular libremente por las calles de la ciudad o permanecer en lugares públicos, permaneciendo todos los habitantes únicamente, dice, en sus hogares. Ese es el toque de queda, ¿verdad? Esa es la provisión de no salir de casa y permanecer únicamente allí en casa. Dice también que abarca el toque de queda horarios nocturnos, como así también el resto del día, dependiendo de las circunstancias. Es, por tanto, dice, una limitación a la restricción legal de la libertad de los seres humanos para que no circulen. Y dice que es importante considerar internacionalmente este derecho humano que para muchas legislaciones dice que es un derecho constitucional. Comúnmente se aplica el toque de queda, hermanos, a situaciones de guerra, a conmoción internas que afectan a un país, a un estado, dice, y su cumplimiento suele ser privado, ¿sí? Su cumplimiento puede ser supervisado inclusive por las instituciones como son los policías, las Fuerzas Armadas, pero el propósito del toque de queda es tomar la medida, ¿verdad?, y garantizar precisamente la seguridad y atenuar todos los disturbios y minimizar cualquier tipo de enfrentamiento.
Eso es una definición, ¿verdad?, de lo que es el toque de queda. Si nosotros fuéramos a la palabra de Dios y buscáramos si Dios en su palabra dio algún momento un toque de queda, y yo he analizado dos momentos en la historia del pueblo de Israel donde precisamente Dios da ese toque de queda. Y vamos a ver cuál es la importancia del toque de queda que Dios le pide al pueblo de Israel. El primero de ellos se encuentra en el Éxodo, en esta historia donde precisamente Dios, amados hermanos, le pide al pueblo, fíjense bien, que permanezcan en casa. El toque de queda de Dios es que el pueblo pueda permanecer en casa. De esta manera, nosotros tenemos que comprender en la historia de cuando Israel está esclavo. Nosotros en esta historia sabemos que Faraón no quiso y no quería, por la dureza de su corazón, ¿verdad?, el liberar al pueblo de Israel. Así que aquí encontramos una resistencia de Faraón. Dios mandó a Moisés para que a través de Moisés pudiera llevar el mensaje de Dios, para que Faraón pudiera comprender que Dios lo iba a liberar de esos 400 años de esclavitud en el cual se encontraba su pueblo. Pero Faraón no quería que ese pueblo saliera de Egipto, no quería liberarlo, quería aún todavía mantenerlo en ese lugar. Y cuando Dios manda a Moisés, en esta historia nosotros sabemos que Dios hace algunas señales de milagros que tiene que ver Faraón para poder que él vea que la mano de Dios está con él y que es el mensaje en el cual confirma que el poderoso Dios de Israel está ahí para poder liberar a su pueblo. Pero la dureza del corazón de este faraón no le permitió dar lugar, ¿verdad?, a esa liberación. Y entonces Dios tiene que ser más duro con Faraón y con todo Egipto para que puedan ver que Él ha venido para poder liberar a su pueblo, al pueblo que Él escogió, al pueblo santo. Y en este capítulo del Éxodo, nosotros vemos que cuando Dios va a liberar y ante la resistencia de Faraón, entonces vemos que Dios manda plagas a Egipto para poder mostrarle que ahí está Dios, y también castigar al pueblo de Egipto para que Faraón pueda permitir o pueda ceder, que es importante que pueda liberar al pueblo de Israel. Así que cuando Israel va a ser liberado, nosotros vemos que Dios le dice que tienen que permanecer en casa, tienen que estar en casa. Ese es el toque de queda de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios le pide en esta experiencia donde ya va a mandar al libertador para poder guiarlos a tierra prometida. Nosotros vemos que Dios le dice al pueblo, tienen que estar allí en casa. Y aquí es donde nosotros podemos comprender que hay un toque de queda de parte de Dios. ¿Por qué Dios le pide al pueblo de Israel que esté en casa? Porque Dios va a mandar las plagas a este pueblo. Y se dice que esas plagas que mandó, encontramos la plaga de cuando el agua se convierte en sangre, encontramos las plagas de las ranas, las moscas, los piojos, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga del granizo, de las langostas, y también dice el de la plaga de las tinieblas, y también cuando pasa el ángel de la muerte matando a los primogénitos de los egipcios. Pero quiero hacer énfasis en dos aspectos aquí que tienen que ver sobre el por qué Israel, ¿verdad?, tiene que permanecer
allí en casa. ¿Sí? Las otras plagas eran hacia el medio ambiente, hacia los animales, ¿verdad? Pero las dos últimas plagas, la que mencionamos, son de las tinieblas. Cuando Dios manda las plagas de las tinieblas, dice que fue por 3 días completos, que hubo oscuridad completamente en toda esa ciudad. Y dice que el pueblo de Israel estaba en casa, hermanos. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el capítulo 10, lo que quiero hacer mención es que en el verso 23 dice que cuando sobrevino esa plaga de las tinieblas, fíjense bien, dice que ninguno veía a su prójimo y nadie, dice, se levantó de su lugar durante 3 días, mas todos los hijos de Israel eran los únicos, dice, que tenían luz, dice, en sus habitaciones. Qué gran bendición es poder leer esta palabra cuando el pueblo está en casa, hermanos, en esta experiencia de esos años. Dice la palabra que estas tinieblas que estaban allí en toda la ciudad, dice que no podían verse el uno con el otro. Imagínense la oscuridad que sobrevino en estos 3 días, hermanos, que provocó terror, inseguridad para los que no creían en Dios, que eran los egipcios, para Faraón, que estaba resistiéndose el poder liberar a este pueblo. Esto provocó un impacto en la seguridad de ellos, porque vieron que realmente el poder de Dios se estaba manifestando. Pero por otra parte, fíjense bien, hermanos, ante esa situación que estaba viviendo los egipcios, el único pueblo que estaba con luz, dice, en el hogar, eran los judíos. Era el pueblo de Israel, hermanos. Así que dice que en sus habitaciones, es decir, en sus hogares, había la luz, había la presencia de Dios que iluminaba esos hogares. Únicamente, hermanos, en su pueblo. Imagínense los egipcios en oscuridad y el pueblo de Dios bajo la luz continua, ¿verdad? En esos 3 días en sus hogares. Cuando Dios les dijo a ellos que deberían de permanecer en su casa, significa entonces, fíjense bien, que el pueblo al guardarse está protegido por Dios. Ese es un beneficio del poder permanecer en casa. Es decir, Dios les da también la seguridad de que estas señales que Él está mandando de plagas hacia Egipto no van a tocar al pueblo de Israel. ¿Sí? Así como se mencionan en todas estas plagas que Dios mandó, ninguna de ellas tocó al pueblo de Dios. Eso se lo aseguró Dios, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que cuando Dios le dice al pueblo de Israel que se quede en casa, es para protegerlos, ¿verdad? Y es para conservar a la familia unida. ¿Por qué razón, hermanos? Dios permitió que el pueblo pudiera estar en casa. Ese es el toque de queda, ¿verdad? El toque de queda, quédense en casa porque yo los voy a proteger. Pero hay algo que también nosotros debemos de rescatar de esta ocasión cuando el pueblo está en casa, hermanos. Cuando el pueblo está en casa, por primera vez, ¿verdad? En la historia del pueblo, Israel va a celebrar, hermanos, su primera Pascua que Dios le instituye en esa noche que Dios quiere liberarlos. Por eso aquí vemos nosotros que Dios mismo le va a permitir, fíjense bien, que cada hogar, hermanos, en esa noche de liberación puedan permanecer juntos. Si algo había en la vida de los judíos, amados hermanos, es de que durante muchos años
de esclavitud, nosotros podemos ver que este pueblo no disfrutaba de la armonía familiar, de poder permanecer juntos y con gozo celebrar, ¿verdad? No era así, hermanos, porque día con día y noche con noche, hermanos, que pasaban, estos hombres israelitas eran explotados en esta ciudad. Pero cuando Dios le dice que ellos tienen que permanecer en casa por seguridad, Dios va a proteger la vida de ellos y también para que, fíjense bien, tengan la oportunidad de que en familia, en casa, ¿verdad? Puedan ellos tener una gran cena, hermanos. Y en eso consistía la celebración de la Pascua, ¿verdad? De que la familia iba a poder hacer el pan ácimo, de que iban a poder matar el cordero y poder sacrificarlo, el poder asarlo y disfrutarlo en familia. Era una bendición que Dios estaba, hermanos, reclutando los hogares para que tuviera la bendición de Dios en esa noche, ¿verdad? Esa es la bendición de quedarse en casa. Dice la palabra aquí, hermanos, que cuando celebraron esta Pascua, esa sangre del cordero tenían que ponerlo en el marco de las puertas como una señal de qué, hermanos, de protección, como una señal de cuando Dios manda la última plaga aquí en Egipto, de que a ellos, ¿verdad? El ángel de la muerte no iba a pasar en ese hogar y iba a perdonar la vida de cada uno de ellos, haciendo lo que Dios estaba indicando. Por eso nosotros vemos aquí, hermanos, que esa noche, fíjense bien, que pasa el ángel de la muerte, hermanos, y mata a todos los primogénitos. Dice la escritura que a medianoche pasó ese ángel, ¿verdad? Dice el capítulo 12, el verso 29, dice que Jehová hirió a todo primogénito en esa tierra de Egipto, y dice que desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito de cualquier cautivo que estaba en la cárcel, pero todo primogénito, dice inclusive hasta de los animales. Esa noche Dios castigó a Faraón, hermanos. Cuando Dios da esta exigencia de quedarse en casa, es por la razón, hermanos, de que Dios quiere salvar y va a salvar, y lo hace a través de Moisés, que puede salvar de la esclavitud al pueblo de Israel para llevarlo a tierra prometida. Así que yo comprendo que esta ocasión de esa experiencia del pueblo de Israel es un toque de queda, hermanos, de parte de Dios hacia este pueblo. Ese toque de queda, amados hermanos, le dio seguridad al pueblo, pero también el pueblo recuperó su integridad familiar de poder gozarse de una noche donde ellos, con la mano de Dios, saldrían libres. Y comprender, hermanos, que Israel, hermanos, cuando obedeció a las indicaciones de Dios de quedarse en casa, los libró de todas estas plagas que precisamente vemos aquí en este libro de Éxodo. Así que el toque de queda, hermanos, en esta noche hacia Israel, antes de ser liberados, era con ese propósito, hermanos. También en el libro de Isaías, hermanos, nosotros encontramos un texto que está pues leyéndose hoy en esos tiempos del coronavirus, ¿verdad? A nivel mundial, que nosotros sabemos que es la pandemia que hay. Es el texto de Isaías, capítulo 26, verso 20 al verso 21. Y también es un texto que nos habla acerca del toque de queda en estos tiempos, y también lo da Dios. Así que el toque de queda aquí dice de la siguiente manera. Dice en el capítulo 26, verso 20 y 21, anda pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poco por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más sus muertos. Este es un texto que el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel, hermanos. Se han escuchado muchos comentarios referente a este texto, pero quiero hacer mención un poco del contexto de lo que está pasando en esta época en la que el profeta Isaías está hablando precisamente a la nación de Israel. Si nosotros vamos a su contexto, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, nosotros nos vamos a dar cuenta en todas estas lecturas que se hace mención precisamente de muchos pueblos. Pero todos estos pueblos que menciona el profeta Isaías, los está mencionando porque Dios va a hacer juicio sobre todos ellos. Es decir, todos estos pueblos, de alguna manera, nunca se sometieron a Dios. Y dice aquí en el capítulo 24, el verso 5, dice que todas estas naciones, dice que traspasaron las leyes de Dios, las quebrantaron y nunca se sometieron al pacto de Él. En este contexto, lo que nosotros vemos también es que todos estos pueblos, y uno de ellos, que dice el capítulo 13, se refiere a Babilonia. Babilonia era una potencia muy alta para todos estos pueblos, pero también para la opresión, inclusive del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Todos estos pueblos, cuando nosotros estudiamos esos capítulos, algunos de estos pueblos hicieron alianzas políticas, como Egipto con Etiopía, se habían aliado y querían que el pueblo de Dios se aliara con ellos para poder llevar un pacto político, y Dios se los prohíbe. También había un tratado entre las cosas que generaban ingresos en estos países, de los cuales eran muchos países más poderosos y abusaban y les robaban sus recursos a los países más débiles, y entre ellos se estaba yendo el pueblo de Israel. Cuando Israel en esta época está viendo toda esta situación política, Dios le advierte que no se olviden ellos que son un pueblo escogido y que el pueblo de Israel tiene que ser bendición a todas las naciones y no tiene que estar bajo maldición, perdiendo las bendiciones de Dios. Por otra parte, lo que nosotros vemos en este contexto es que hubo gran maldad en ese mundo, del cual dice que toda esos países que habían, dice que era tanta la maldad que se corrompieron a tal grado de que Dios se indignó. Y entonces, en medio de esta situación, lo que nosotros vemos es que el pueblo de Israel está viviendo un momento en el cual se está dejando llevar por todo esto que está viendo, y muchos han dejado a Dios, han abandonado el camino de nuestro Dios. Muchos de ellos dejaron completamente de obedecer la ley, pero un pueblo pequeño de Israel, hermanos, fue el que permaneció fieles. Cuando la palabra de Dios la escribe aquí el profeta Isaías, en el capítulo 24, Isaías va a hablar del juicio precisamente hacia estas naciones, hacia estas
tierras que se mencionan aquí. Pero en este capítulo 26, hermanos, en el verso 25, dice el profeta, habla de una ciudad que era muy exaltada, que era muy poderosa, una ciudad que era la que oprimía y vencía a muchos pueblos, y esta era la ciudad de Babilonia. Y lo que nosotros vemos aquí es que Dios empezó a juzgar y a castigar a estas naciones. En este capítulo lo que nosotros vemos es precisamente la caída, principalmente de Babilonia, porque Dios empieza a enjuiciar y a castigar a esta gran nación de ese entonces. Si nosotros leemos en el capítulo 13, ahí Dios le da la sentencia del castigo a esta ciudad de Babilonia, porque esta ciudad de Babilonia abusaba del pueblo de Israel, oprimió al pueblo, lo esclavizó también. Este pueblo de Babilonia era alguien que no quería a los reyes que tenía Israel, tampoco a los sacerdotes de Dios, ni a los profetas que iban y les hablaban en el nombre de Dios y los rechazaban. Entonces ellos mataban a los sacerdotes y a los profetas. No querían al pueblo de Dios, sinceramente. Pero Dios le dice en este capítulo 13 que Él los va a debilitar. Dice el capítulo 13, verso 7. Por lo tanto, la mano de Jehová los debilitará y desfallecerán de todo corazón todo hombre de esta ciudad. Dios le da ese juicio. Y aquí lo vemos en este capítulo de que Dios precisamente va a castigar a Babilonia. Y cuando en el verso 5 del capítulo 26 nosotros encontramos, dice, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, lo humilló hasta la tierra, derribó hasta el polvo, los derribó hasta el polvo, la hizo caer. Así que cuando esto hizo Dios de poder destruir a Babilonia, mis amados hermanos, nosotros nos encontramos ante el toque de queda de Dios hacia el pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo, hermanos? Dice el verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, entre tanto pasa la indignación. Significa entonces que Dios le dijo a todos aquellos fieles, a su pueblo, y esto me recuerda el momento del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Cuando ellos obedecieron la indicación de que ellos permanecieran en casa, ellos pudieron ver la luz cuando Dios mandó la plaga de las tinieblas por 3 días. Y aquí vemos que el toque de queda es enciérrense, cierren sus puertas, dice la palabra, escóndanse, ¿verdad? Dice, por un momento, entre tanto pasa esta indignación. Lo que está diciendo es que Dios actuaría para poder castigar al pueblo, a los pueblos poderosos que humillaban a Israel. Así que vemos también que este toque de queda se puede entender que mientras Dios va a hacer juicio, Dios está protegiendo en casa a todo su pueblo. Mientras Dios va a recorrer la tierra, ¿verdad? Y va a poder juzgar a estas naciones, ¿verdad? Y en especial derribando a aquella gran ciudad de Babilonia. Entonces Dios también está mostrando su justicia en el pueblo para que ese pueblo fiel pueda permanecer todavía creyendo en este Dios único y maravilloso que está protegiendo su vida desde su hogar. Algo que el pueblo de Israel, al estar en casa, estaba haciendo, hermanos, era precisamente cantarle a Dios. Como dice el verso 1, en aquel día, cuando se refiere a este juicio que vino en esos tiempos, ¿verdad? En aquel día del juicio, del castigo de Dios a estas naciones, el pueblo dice que cantaría cánticos, dice la palabra, en tierra de Judá
y dice que permanecerían fuertes, ¿verdad? Como ciudad. Dice, y dirían ellos mismos, tenemos salvación de Dios, porque Dios nos puso por muros y ante muros. Lo que está diciendo el profeta es una palabra de esperanza para el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando está en casa. Dice, cuando llegue este momento en el cual precisamente Dios va a enjuiciar, ustedes tienen que permanecer en casa y ustedes tienen que alabarle a Él. Tienen que glorificar el nombre de Dios. No dejar que su vida espiritual venga menos. No dejar de poder presentar todo momento de adoración a Él, porque la salvación es para el pueblo. Por eso dice el profeta, en ese día hay que cantar a Dios, porque Dios a ustedes los protege y también, dice, los pone por fortaleza. Así que Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, hermanos. Únicamente el pueblo tenía que permanecer en casa. Por eso dice la palabra aquí, ¿verdad? Pueblo mío, dice, entren a sus casas, escóndanse. ¿Sí? Dios los está protegiendo porque Él está castigando a todas estas naciones opresoras y que habían quebrantado, hermanos, la palabra y la ley de Dios, porque no querían escuchar a los profetas, a los sacerdotes y todo pueblo que hablaba en palabra de Dios a ellos y que los rechazaban y que abusaban de los derechos de los judíos. Entonces Dios los castiga, hermanos. Pero este pasaje, hermanos, lo vemos como un toque de queda de parte de Dios, ¿verdad? Porque es lo que nosotros vemos. Dios pide que su pueblo permanezca en casa, ¿sí? Ahora, quisiera que viéramos lo siguiente también. En este capítulo 24 y el capítulo 25 y este capítulo 26, mis amados hermanos, también tiene enseñanza que tiene que ver para el futuro. Y si nosotros hacemos un análisis en comparación de esa época, y fíjense, vamos a leer el capítulo 24 y nos vamos a dar cuenta que esto lo podemos estar viviendo en estos tiempos. Dice el capítulo 24, verso 1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así, dice, como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también al amo, como a la criada, así a su ama, como el que compra, como el que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al logro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, que traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice, la maldición ha consumido a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esto pasó, hermanos, en tiempos que Dios enjuició a todas estas naciones que acechaban contra el pueblo elegido de Dios. Pero esto también, hermanos, nos hace ver que cuando las naciones no están cumpliendo con la voluntad de Dios, justamente, cuando desobedecen la ley de Dios, cuando se olvidan de ella, cuando las prohíben leerlas, ¿verdad? Cuando vemos que las naciones tienen sus conflictos políticos, ¿verdad? Sus alianzas
para poder beneficiarse económicamente, para poder inclusive oprimir a otras naciones, a otros pueblos, ¿verdad? Cuando vemos nosotros mucha injusticia, como en estos tiempos, ¿verdad? Que nosotros estamos leyendo, cuando nosotros vemos que están fuera de la voluntad de Dios, inclusive que no quieren nada de Él, fíjense bien, esa misma maldad, ese mismo pecado que hay en todo el mundo, le hace sentir indignación a nuestro Dios. Es lo que vimos aquí, hermanos. Dios está indignado por todas estas naciones. Y por eso da el toque de queda hacia Israel, para que permanezcan en sus hogares y puedan sentir la protección de Él, que puedan permanecer en familia, que puedan adorarle y que sepan esperar el momento en que pase su juicio en la tierra, para poder sentir liberación y poder una vez más estar dirigidos por Dios y libres, ¿verdad? De toda injusticia y de todo pecado y de toda maldad y de toda enfermedad en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra de Dios dice que en este entonces, ¿verdad? Que la tierra estaba poco a poco vaciándose, ¿verdad? Se quedaba sola. Dice que se destruyó. Dice que la misma tierra enfermó, ¿verdad? Cayó el mundo, ¿sí? Ante toda esta consecuencia que trajo el pecado en ese entonces, la tierra enfermó, hermanos. Es lo que vemos aquí, un juicio de Dios, ¿verdad? Hacia estas naciones, porque sus pecados, su desobediencia hizo que todo, ¿verdad? Fuera contrario a la voluntad de Dios, y Dios castigó, ¿verdad? A todo este pueblo o a estos pueblos. Lo que vemos aquí, hermanos, es algo similar a estos tiempos, ¿verdad? Y algo que nosotros debemos de analizar es que Dios, desde estos tiempos bíblicos, ha dejado el toque de queda por una causa. Así que nosotros sabemos que es importante, así como lo vimos aquí, dice el toque de queda, ¿verdad? Trae bendición para el pueblo de Israel. En esa noche que los va a liberar Dios de Egipto, el pueblo, hermanos, confía en que Dios tiene el control de todo mientras ellos permanezcan en casa. De que la bendición de Dios venía para darle liberación, así fue hecha la voluntad de Dios. Y aquí en tiempo de Isaías, lo que Dios previene para que estas naciones, ¿verdad?, no exterminaran completamente al pueblo judío. Por eso Dios, con su mano fuerte, viene y hace presencia para poder enjuiciar a todas estas naciones y proteger a Israel, porque se cree que muchos del pueblo de Dios, hermanos, se estaban perdiendo. Y por eso Dios manda a su profeta, y el profeta va y anuncia el toque de queda para que el pueblo se guarde y puedan estar allí en casa con el único propósito, ¿verdad?, de que Dios tome el control de todos los que están en pecado y haga juicio sobre ellos, y entonces limpie, ¿verdad?, esta maldad, y pueda también de alguna manera liberar a su pueblo para que su pueblo pueda disfrutar del shalom de Dios. Por eso les pide que se quede en casa. Amados hermanos, ¿es importante el toque de queda de Dios? Sí. El pueblo de Israel trae la bendición de poder comprender, ¿verdad?, por qué es importante en tiempo de que se anuncia que permanezcan en casa. Trae la bendición el pueblo de Israel de que cuando uno permanece ahí, Dios toma el control de lo que hay en la realidad afuera, de las cosas que rodean
al pueblo de Dios. Dios toma el control y Dios va ordenando todo para beneficiar a sus hijos. Nos encontramos ante un tiempo muy difícil, amados hermanos, ¿verdad? Yo quiero decirles que yo los extraño muchísimo. Como dijo David, ¿cuándo regresaremos? Dice a tu santuario. Y entonaremos alabanza para adorarte y servirte. Estamos ante un toque de queda gubernamental, ¿verdad? Pero es importante que sigamos permaneciendo en casa y dejar que Dios tome el control de lo que hay alrededor, de las cosas que están pasando en el mundo entero. Este toque de queda hay que verlo como una forma en que Dios quiere mostrarnos algo para nuestra familia. Dios quiere que nosotros no dejemos de alabarle desde nuestro hogar, que nosotros podamos estar clamando a Dios, ¿verdad? Por sanidad de todo el mundo, hermanos. La iglesia está cerrada, pero la iglesia somos nosotros y nosotros mismos. Podemos bendecir su nombre. El mundo puede cambiar, puede mejorar si nosotros, como hijos de Dios, desde nuestros hogares, le oramos a Dios para que Dios sane la tierra. Tenemos que hacerlo. Y les hago la invitación que ahora que estamos en casa, no dejemos de orar para que Dios sane todo el mundo entero. Tenemos que permanecer en casa, pero no se nos ha limitado el predicar el evangelio de Jesús. Tenemos que seguir hablando del mensaje de la palabra para poder fortalecer a otros. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de que a través de este medio podamos hablarles y compartir el alimento espiritual para fortalecerlos a todos ustedes. Desde nuestros hogares, amados hermanos, tenemos que orar para poder que Dios bendiga a aquellos héroes que nosotros tenemos en nuestra iglesia, porque tenemos hermanos que son doctores, hermanas que son enfermeras, enfermeros, y que nosotros que estamos en el hogar, ¿verdad? Bajo la protección de Dios y que estamos bien, tenemos que estar orando por todos ellos. Yo tengo muchos conocidos que son médicos, hermanas, hermanos que son enfermeros, enfermeras, y hay que orar por ellos, mis amados hermanos. Este toque de queda que nosotros tenemos, de alguna manera nos ayuda también a poder prevenir lo que es la propagación del COVID-19. Nos ayuda a que nosotros mismos limitemos esa exposición del virus a través del distanciamiento social. Los toques de queda, aunque nos desalientan porque no nos permite estar juntos como iglesia, amados hermanos, ante nuestras reuniones que veníamos haciendo, sin embargo, es importante que nosotros podamos asumir esa responsabilidad de quedarnos en casa para poder evitar y prevenir también lo que es el COVID-19. Así que este mensaje
es para todos, tanto para la iglesia como para las personas, ¿verdad? De que el toque de queda también Dios lo manejó y lo manejó con un propósito para la vida de su pueblo, pero también para el mundo entero. Así que, mis amados, es importante también que nosotros podamos ver que cuando permanecemos en casa ante esta indicación del toque de queda, ya sea por Dios para liberación y salvación, o también para poder asumir que somos obedientes y que respetamos las autoridades gubernamentales, es porque estamos preveniendo que esta pandemia siga avanzando. Así que yo doy gracias a Dios, amada iglesia de Dios Séptimo Día aquí en Phoenix, porque han sido obedientes ante estas indicaciones de poder permanecer en casa. Esto es una obediencia como si la estuviéramos haciendo a nuestro Padre Dios. También, amados hermanos, quiero decirle que tenemos que alentarnos ante estos tiempos difíciles de crisis, de esta pandemia que continuamente avanza. Sin embargo, tenemos que alentarnos los unos a los otros, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Así que recordemos lo que dice ese hermoso corito, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la dirección de su espíritu y tenemos a Dios que nos protege, y todo miedo debe de salir de nuestros corazones. Estos tiempos, amados hermanos, es también para que nosotros confirmemos la importancia del verdadero amor de Dios, aún reflexionando de nuestro hogar, para que nosotros mismos podamos darle sentido, ¿verdad?, a los principios de Dios en este reino que están basados en el amor. Así que este amor que nosotros tenemos de Dios, mis amados, que nos ayude también a poder sentir el gran deseo de poder bendecir a otros que necesitan de nuestra ayuda y que necesitan ser bendecidos por los hijos de Dios. Así que ese amor se tiene que mostrar. Por eso es importante que nosotros podamos, amados hermanos, saber quién tiene una necesidad y poder, mis amados hermanos, ser generoso para ayudar a otros en estos tiempos difíciles. Tenemos que pensar en el prójimo como un deseo de hacer obras de amor en favor de los demás y no pensar únicamente en nosotros, que nuestros deseos personales estén en segundo lugar, pero que en nuestro corazón nuestros deseos de amor estén primero, el poder ayudar a nuestros semejantes. Gracias, porque sabemos que entendemos que este toque de queda, de permanecer en casa, es una forma de mostrar el verdadero amor también para poder cuidar a los que están vulnerables ante esta pandemia del COVID-19. ¿Quiénes son los más vulnerables? Bueno, los que tienen obesidad, los que tienen diabetes o alguna enfermedad crónica y que están propensos a poder adquirir muy fácil el COVID-19. Por lo tanto, mis amados, el quedarnos en casa, esto nos ayuda a pensar que lo hacemos por los demás para prevenir esta enfermedad. Por eso es el toque de queda también. Mis amados hermanos, ante esto que nosotros estamos viviendo, es importante seguir confiando en Dios y rechazar cualquier tipo de miedo o de temor. Confiemos que por un poco de tiempo más todo esto va a pasar y con la bendición de Dios vendrá la sanidad para poder pronto estar juntos y nuevamente poder celebrar la adoración, unión y el poder mostrarnos ese amor fraternal
de una manera más fortalecida. Hermanos, no olvidemos las indicaciones también médicamente ante esta situación que nosotros estamos viviendo. Así que los expertos médicos nos dicen que el sentido común, ¿verdad? Hay cosas concretas que nosotros debemos de hacer para poder protegernos nosotros mismos y a los demás. Así que hay que lavarse las manos con frecuencia y a fondo, ¿verdad? Evitar tocarnos la cara, desinfectar todo tipo de superficies, dispositivos, cubrirse la boca, ponerse los guantes, ¿verdad? Estornudar o toser. Siempre es importante que no expongamos lo que sale, ¿verdad? Hay que saludarnos por ahí si es que nos vemos con alguien, como dicen por ahí, de codo, ¿verdad? Y no estrechar las manos y evitar las multitudes. Quédese en casa si está enfermo, porque en eso consiste también el toque de queda, de permanecer en casa, mis amados hermanos. Si podemos reducir todo eso, vamos a ayudar al mundo, que el mundo no se siga infectando de este COVID-19. Así que, amados hermanos, en la Biblia Dios tuvo un propósito por el cual hizo el toque de queda. Y el toque de queda trae salvación, ¿verdad? Trae liberación. Pensemos en esta tarde, mis amados, que el beneficio más grande que Dios puede permitirnos a todos los que permanezcamos en casa es que todos sus hijos, como lo leemos aquí, pueden ver la luz de Dios en este toque de queda, de estar ahí en el hogar. Podemos ver la luz divina, podemos ver la bendición de Dios, pero también desde nuestros hogares nosotros somos los mediadores entre este mundo que sufre y que vive toda esta pandemia, de que todos los hijos de Dios podemos clamarle a Él para poder bendecir su nombre y poder pedir la sanidad por la tierra. Así que el toque de queda de Dios, hermanos, es importante que nosotros lo vivamos, ¿verdad? A la luz de la voluntad de Dios y que sea Dios quien tome el control para que Él haga justicia, haga sanidad en este mundo y haga que todo lo que el mundo hay poco a poco se vaya restableciendo por la voluntad de Él. Como hoy vemos en las noticias, ¿verdad? De que inclusive el medio ambiente se está recuperando, que la capa de ozono se está sanando, ¿verdad? El medio ambiente está recreándose. Eso es porque Dios está tomando el control. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de permanecer en casa y obedecer tanto a Dios como a las autoridades civiles para que toda bendición, hermanos, Dios pueda cumplir a través de sus hijos. Así que, amados hermanos, mi familia y yo estamos en casa y estamos orando a Dios por esta bendición de que Dios sane todo el mundo. Que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga y paz a todos. Quiero agradecerle antemano a todos los hermanos que estuvieron en esta frecuencia. Sean bendecidos, mis amados hermanos, ¿verdad? También si usted trae una petición, en este momento usted puede escribirla. Yo puedo tomarla en cuenta para poder orar por esa necesidad que usted tenga. Quisiera también mandar un saludo fuertemente a nuestro hermano Ramón Quintero. Es un hermano que nos está escuchando allá en Navojoa, Sonora. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Dios, que también allá nos escuchan. Él ha estado conectado en la mañana y en esta tarde también mi hermano ha estado aquí. Así que Dios lo bendiga. Saludo a la familia Quintero. Así que sea bendecido nuestro hermano. Así que, hermano, si usted tiene alguna necesidad por la cual quiera que oremos, podemos orar en esta tarde. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, y vamos a concluir. Cerramos nuestros ojos
y oremos a nuestro Padre Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Queremos agradecerte, mi Dios, esta gran oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra y de poder saber, Padre, que cuando permanece uno en casa, tú tomas control de todas las cosas que circulan alrededor de un pueblo. Y sabemos, Padre, que nosotros, tus hijos, que también somos parte a nivel mundial de toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero, queremos pedirte, Padre, que nosotros que tenemos nuestra fe plenamente en ti, tú puedes escuchar el clamor de este pueblo que se humilla delante de ti para pedirte que tú sanes toda enfermedad en estos tiempos, Señor, que hay a nivel mundial. Y también oramos, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote, mi Dios Santo, que tú bendigas a nuestros hermanos que son médicos, que son enfermeros y enfermeras, que estén bajo tu bendición, porque ellos están trabajando arduamente, mi Dios, en el cuidado de todos aquellos que han enfermado de este virus. Y queremos suplicarte, Padre, que tú los protejas y que asimismo, Señor, puedan sentir cada día que ellos trabajan, Señor, sentir la protección divina que los ampara, porque son tus hijos. Te pedimos por todos los médicos y enfermeras, Señor, a nivel mundial. Y también queremos pedirte, Padre Santo, que tú permitas que todas las cosas que están sucediendo, el mundo entero pueda comprender el propósito tuyo por el cual suceden las cosas. Te pedimos que todo el orden, Señor, de los países venga a su normalidad. Que todos los gobiernos, Señor, se sometan siempre a tu voluntad y que sean justos. Que no haya opresión, que no haya maldad, que no haya injusticia, mi Dios. Que siempre puedan ver que tú pides que obedezcan tu ley y que asimismo se sometan a ella para bendecir al pueblo en diferentes partes. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tú nos hablas y nos hablas sobre la importancia de permanecer también en casa. Lo hacemos en obediencia a ti, Padre, y lo hacemos en obediencia a las autoridades. Ayúdanos a hacer bendición en esos tiempos difíciles para poder, mi Dios Santo, permanecer en nuestro hogar, pero también sin dejar de orar y de bendecir tu nombre por lo que tú eres y es en nuestra vida. Así que bendito sea tu nombre, mi Dios. Bendice a nuestros hermanos, cualquier necesidad que ellos tengan, mi Dios, que tú los cuides, que tú los bendigas y que cada uno de ellos, mi Dios, pueda sentir también tu amparo, tu protección y la seguridad de que estaremos bien bajo tu mano poderosa, de que todo miedo, Señor, no existirá en nuestros corazones ni en nuestros hogares, sino que solamente la bendición tuya nos protege mediante la fe en Cristo Jesús. Sé con todos, Padre. Gracias por este momento que tú nos permites tener. Alabado sea tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Dios y la dirección de su Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Paz a todos, mis amados hermanos. Dios les bendiga